La noche en que mi propia hija me llamó mala madre delante de toda la familia, pensé que había llegado el momento más doloroso de mi vida. Durante años soporté silencios, críticas y miradas de desprecio sin defenderme. Pero aquella noche fue diferente. Frente a más de 30 personas, Verónica se puso de pie y dijo que yo había arruinado su infancia, que nunca estuve cuando me necesitó y que todo el sufrimiento que había vivido era culpa mía. Nadie la interrumpió. Nadie me ofendió. Lo peor fue ver cómo varios familiares asentían con la cabeza, como si ya hubieran escuchado aquella historia muchas veces. En ese instante comprendí que no solo había perdido a mi hija, también había perdido la confianza de toda la familia. Lo que ninguno de ellos sabía era que, dentro de mi viejo bolso marrón, llevaba años guardando algo que podía cambiarlo todo. Me llamo Elena y tenía 68 años cuando ocurrió aquella reunión. Había trabajado casi toda mi vida como costurera. Después de que mi esposo falleciera, tuve que sacar adelante a mis hijos sola. No fue una vida fácil. Hubo meses en los que apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Hubo noches en las que fingía no tener hambre para que ellos pudieran repetir la cena. Mientras otras personas dormían, yo seguía cosiendo hasta la madrugada. Nunca me quejé. Nunca les conté lo difícil que era. Siempre pensé que una madre debía proteger a sus hijos incluso de sus propias preocupaciones. Mi mayor orgullo era Verónica. Inteligente, trabajadora y llena de sueños. Durante años creí que todo el esfuerzo había valido la pena porque ella tendría oportunidades que yo jamás tuve. Las cosas comenzaron a cambiar cuando Verónica empezó a compararse con otras personas. Algunas amigas tenían familias con más dinero, mejores casas y vacaciones que nosotros no podíamos permitirnos. Al principio eran comentarios aislados. Después se convirtieron en reproches. Poco a poco comencé a ver cada dificultad económica como una prueba de que yo había fracasado como madre. Intenté explicarle que había hecho todo lo posible. Intenté mostrarle los sacrificios que había realizado. Pero cuanto más trataba de acercarme, más distante se volvía. Los años pasaron y aquella distancia creció hasta transformarse en resentimiento. Lo más doloroso era que seguía amándola exactamente igual. Cada cumpleaños le enviaba un mensaje. Cada Navidad esperaba una llamada. A veces respondía. A veces no. Con el tiempo descubrí que Verónica hablaba de mí con otros familiares. Contaba una versión de nuestra historia donde yo aparecía como una mujer fría, ausente y egoísta. Al principio pensé que era una etapa pasajera. Luego comprendí que muchas personas comenzaban a creerla. Las invitaciones a reuniones familiares se hicieron menos frecuentes. Algunas personas dejaron de buscarme. Otras me trataban con una distancia que jamás había existido. Yo conocía la verdad, pero elegí callar. No quería convertir los problemas familiares en una guerra. Creía que algún día Verónica recordaría quién era realmente. Creía que el tiempo pondría cada cosa en su lugar. Estaba equivocada. La fiesta familiar de aquella noche celebraba el cumpleaños de uno de mis sobrinos. Dudé mucho antes de asistir. Algo dentro de mí me decía que no fuera. Sin embargo, decidí hacerlo porque todavía conservaba una pequeña esperanza de reconciliación. Cuando llegué al salón sentí inmediatamente que algo no estaba bien. Había miradas extrañas. Conversaciones que se interrumpían cuando me acercaba. Sonrisas forzadas. Aún así, intenté mantener la calma. Saludé a algunas personas y busqué un lugar tranquilo donde sentarme. Fue entonces cuando Verónica se puso de pie frente a todos. Lo que ocurrió después todavía sigue grabado en mi memoria. Sin previo aviso comenzó a hablar de nuestra relación. Dijo que estaba cansada de fingir que había tenido una buena madre. Dijo que había sufrido durante años por mi culpa. Dijo que nunca estuve presente cuando me necesitó.
Cada palabra era más dura que la anterior. Lo peor no eran las acusaciones. Lo peor era observar cómo muchos familiares parecían convencidos de que estaba diciendo la verdad. Sentí una vergüenza enorme. Durante unos segundos pensé en marcharme. Pensé en tomar mi bolso y salir de allí para siempre. Pero entonces recordé todo lo que había guardado durante décadas. Recordé las cartas, las fotografías, los documentos. Recordé la verdad. Sin decir una sola palabra coloqué mi viejo bolso sobre una mesa. Algunos familiares me observaron con curiosidad. Verónica siguió hablando, convencida de que nadie podía cuestionar su versión de los hechos. Abrí lentamente el cierre y saqué un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había una carta escrita por ella misma cuando tenía 17 años. La levanté para que todos pudieran verla. Después comencé a leer. En aquella carta me agradecía por trabajar día y noche para que pudiera terminar sus estudios. Hablaba de las veces que me había visto cosiendo hasta la madrugada. Decía que esperaba convertirse algún día en una mujer tan fuerte como yo. El salón quedó en silencio. Nadie esperaba escuchar algo así. Verónica dejó de hablar inmediatamente. Su expresión cambió por completo. Reconocí aquella carta. Reconocía cada palabra. Yo continué leyendo. Después saqué otra. Y otra más. Eran cartas escritas durante distintos momentos de su juventud. En todas aparecía la misma idea: agradecimiento, orgullo, cariño. La imagen de una madre imperfecta, sí, pero profundamente comprometida con su hija. Varias personas comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Porque aquellas cartas no provenían de mí. Provenían de la propia Verónica. Eran pensamientos que ella misma había escrito mucho antes de que el resentimiento cambiara la forma en que veía el pasado. Entonces saqué una carpeta llena de documentos. Allí estaban los recibos de matrícula universitaria. Los préstamos que había solicitado para pagar estudios. Los registros de trabajos extras que acepté durante años. Nunca guardé aquellos papeles para defenderme. Los guardé porque representaban una parte importante de mi vida. Sin embargo, aquella noche se transformaron en pruebas. Pruebas de que cada sacrificio había sido real. Pruebas de que jamás abandoné a mis hijos. Pruebas de que muchas veces elegí sus necesidades por encima de las mías. A medida que los familiares observaban los documentos, el ambiente cambió completamente. Las certezas comenzaron a derrumbarse. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Mi nieto mayor, que había crecido escuchando historias negativas sobre mí, se acercó a la mesa. Observó las fotografías y los documentos durante varios minutos. Después miró a su madre y le hizo una pregunta que dejó a todos sin palabras. Mamá, si todo esto existía, ¿por qué nunca nos lo contaste? Verónica no respondió. Simplemente bajó la mirada. Porque por primera vez comenzaba a cuestionar su propia versión de la historia. Yo sabía que todavía quedaba algo más importante. Algo que había encontrado por casualidad 2 años antes. Una carta mucho más reciente. Una carta escrita por Verónica cuando ya era adulta. La saqué del fondo del bolso y sentí como mis manos temblaban. Cuando ella vio el sobre, palideció. Reconoció inmediatamente la letra. Reconoció el papel. Y antes de que pudiera decir nada, comencé a leer. La carta empezaba diciendo: Mamá, probablemente nunca te entregué esto. Después hablaba de una discusión que habíamos tenido años atrás. Pero lo importante venía después. A veces siento que no logro entenderte, pero también sé que nadie ha luchado más por mí que tú. El silencio era absoluto. Continué leyendo. Quizá algún día deje de culparte por cosas que ni siquiera fueron tu responsabilidad.
Cuando terminé aquella frase, varias personas comenzaron a llorar. Porque aquellas palabras demostraban algo imposible de ignorar. En algún lugar de su corazón, Verónica siempre había sabido la verdad. Mi hija comenzó a llorar. Ya no intentó defenderse. Ya no intentó discutir. Simplemente lloró. Lloró por los años perdidos. Lloró por las mentiras que había repetido tantas veces que terminaron pareciéndole reales. Lloró por todos los momentos en los que eligió el resentimiento en lugar de la comprensión. Finalmente caminó hacia mí. Se detuvo frente a todos. Y dijo algo que esperé escuchar durante muchos años. Mamá, lo siento. Solo esas dos palabras. Pero eran sinceras. Y a veces la sinceridad vale más que cualquier discurso. Verónica me pidió perdón por haberme convertido en la villana de una historia que era mucho más compleja. Reconoció que había confundido las dificultades económicas con falta de amor. Reconoció que permitió que las comparaciones destruyeran sus recuerdos más importantes. Reconoció que había hablado de mí sin intentar comprender mis sacrificios. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por todo el tiempo perdido. Alivio porque finalmente estaba viendo la realidad. Cuando terminó de hablar, la abracé. No porque hubiera olvidado el dolor. No porque todo estuviera solucionado. La abracé porque comprendí algo importante. El pasado no podía cambiarse. Pero el futuro todavía estaba en nuestras manos. Muchos familiares lloraron con nosotros. Otros se acercaron para pedir disculpas por haber juzgado sin conocer toda la historia. Mi nieto me abrazó y me dijo algo que jamás olvidaré. Lo siento por no haberte conocido antes, abuela. Aquellas palabras me rompieron el corazón. Porque resumían exactamente lo que había ocurrido durante tantos años. No solo había perdido a mi hija. También había perdido momentos valiosos con personas que apenas conocían una parte de la verdad. La reconciliación no ocurrió de un día para otro. Hicieron falta conversaciones difíciles. Hicieron falta lágrimas. Hicieron falta meses para reconstruir la confianza. Pero algo había cambiado para siempre. Las mentiras ya no ocupaban el lugar de la verdad. Y eso permitió que nuestra familia comenzara a sanar. Un año después organizamos otra reunión familiar. Esta vez no hubo acusaciones ni resentimientos. Solo personas compartiendo tiempo juntas. En un momento de la noche, observé a mis hijos, mis nietos y a toda la familia reunida alrededor de una misma mesa. Entonces comprendí que el viejo bolso nunca había sido realmente importante. Lo importante eran las historias que guardaba. Los recuerdos. Las pruebas de amor que sobrevivieron incluso cuando nadie quería verlas. Esa noche, al regresar a casa, guardé nuevamente las cartas dentro de una caja. Ya no eran una defensa. Ya no eran pruebas necesarias. Eran simplemente parte de nuestra historia. Una historia sobre errores, orgullo, dolor y reconciliación. Una historia que me enseñó algo que jamás olvidaré: las mentiras pueden durar años, pero la verdad tiene paciencia. Puede esperar en silencio dentro de un viejo bolso, dentro de una carta olvidada o dentro de un recuerdo que parecía perdido. Y cuando finalmente encuentra la manera de salir a la luz, tiene el poder de devolvernos aquello que creíamos perdido para siempre. Mi hija encontró el camino de regreso. Mi familia encontró el camino de regreso. Y yo descubrí que nunca es demasiado tarde para que la verdad sea escuchada.